Puerto Rico es un país resiliente, lo hemos demostrado a través de muchos años, a través de esta crisis económica que casi ya lleva 20 años en Puerto Rico, lo demostramos después de María, luego de los sismos también del suroeste de Puerto Rico, y yo creo que lo estamos demostrando durante la crisis esta del COVID-19, pero podríamos hacer más, definitivamente podríamos hacer más. Si nosotros lográramos que en nuestro país hubiera más equidad, menos pobreza y más educación, y viéramos la educación realmente como una inversión, realmente podríamos ser más resilientes. Y para hablar sobre este tema, que me encanta, tenemos a nuestra científica in-house, la doctora Gretchen Díaz. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los Magic Lovers. Qué bueno que puede estar con nosotros para hablar de la importancia de tener un país con más equidad, menos pobreza y la posibilidad de ver la educación como una inversión. A veces yo pienso que en nuestro país nosotros vemos la educación, o el gobierno ve la educación como una obligación, sí, como un derecho, pero no entiende bien lo que representa invertir en la educación de los jóvenes. Es correcto, Jorge, y nos damos cuenta porque la educación realmente, como dices, y yo he enfatizado anteriormente que en la importancia, por ejemplo, de la investigación científica como una inversión y la educación, antes que eso, realmente es bien importante que entendamos como país que la educación es parte esencial de todo el desarrollo de un pueblo, social y económico. Así que sin educación realmente pues estaríamos totalmente perdidos, y hay muchas áreas en las que somos muy buenos y hay muchas áreas en las que podemos mejorar. Yo quería hablar, esto es algo que aplica en todas partes del mundo, pero quiero hablar en el contexto de Puerto Rico. Puerto Rico es un archipiélago que está localizado en una zona geográfica que es vulnerable, muy vulnerable al cambio climático, como sabemos. También está expuesta a tormentas y a huracanes que pueden ser y que han sido catastróficos. Aparte de eso, también sumamos lo que es la actividad sísmica. Estamos en una zona de actividad sísmica. Y para completar, nosotros estamos en el trópico, y esto de las enfermedades infecciosas no es exclusivo de países lejanos y va a llegar a Puerto Rico de manera accidentada, sino que estamos en el trópico y hay un sinnúmero de enfermedades tropicales e infecciosas que también pudieran ser un problema en el futuro. En menos de 3 años hemos tenido huracanes, terremotos, una pandemia, y esto ha causado una interrupción prolongada de las clases para los estudiantes que toman clases en el salón tradicional en las escuelas, y sobre todo en el sistema público de enseñanza, y esto ha dejado cientos de miles de estudiantes sin oportunidades de aprendizaje, y las razones son variadas, depende del caso. A veces es que no hay electricidad, no hay agua en las escuelas, en otros casos hay problemas estructurales, o como ahora que no nos podemos reunir. Pero tenemos que recordar, como tú bien lo mencionaste, la educación es un derecho constitucional, y yo creo que debemos de hacer mejor para garantizar ese derecho, aún luego de un desastre, ¿verdad? Lo primario es salvar vidas y que todo el mundo esté seguro, y lo secundario y siguiente a eso debe ser cómo vamos a hacer para que la educación continúe y no se interrumpa. Y yo creo que ya llegó el momento, Jorge, de hablar de eso. O sea, hemos pasado, sobre todo esta generación en los últimos años, los niños que se están educando ahora han pasado por unas situaciones estresoras demasiado grandes, y incluyendo a los maestros y al sistema. Así que es bien importante empezar ¿por dónde vamos a empezar con este problema? Y yo tengo varias sugerencias. Lo primero es que tenemos que hablar de los programas de mitigación en las escuelas. Tenemos que ser más proactivos que reactivos, ¿verdad? Tenemos que entender que las escuelas deben tener programas de mitigación ante desastres naturales. Claro. ¿Verdad? Esa es una de las maneras de poder tener una mejor respuesta ante lo que pueda suceder. Otra cosa es que debemos entrenar a los educadores en el tema de la resiliencia educativa. Y tú mencionaste la palabra resiliencia, que es básicamente la capacidad de afrontar la adversidad. Entonces, aquí el asunto es cuáles son las capacidades de los educadores, de las escuelas y del sistema para afrontar esas adversidades. Nos hemos dado cuenta en los últimos años, y yo que trabajo directamente con maestros y con el sistema público, colaborando con ellos, me he dado cuenta de que no estamos realmente
muy preparados para poder afrontar esas adversidades, ¿ok? También tenemos que buscar alternativas de recursos educativos y diversos que sean de implementación sencilla y que permitan la continuidad de los estudiantes. Ahora mismo estamos viendo, Jorge, por ejemplo, educación en casa, el Internet, pero cuando pasó el huracán María eso no era una posibilidad, claro, ¿verdad? No era una posibilidad. ¿Y qué hacíamos? Entonces nos llevaron a las escuelas en los vagones, a las escuelas bajo carpa. Lo mismo pasó para los terremotos, pero la mayoría de los materiales escolares estaban ¿dónde? En las escuelas, no en las carpas, ¿verdad? Así que tenemos que entender que no va a haber tal continuidad educativa si no pensamos antes. No podemos resolver cuando pasó el desastre. Tenemos que irnos preparando con anterioridad ante los diferentes escenarios, ¿verdad? Los diferentes escenarios que puedan ocurrir. Definitivamente, doctora, tenemos que ser más proactivos antes de que las cosas sucedan. Hemos visto en países también del primer mundo, ¿verdad? Esos países escandinavos donde la educación la han visto como una inversión. Hemos visto cómo funciona su sistema de salud, su sistema económico. Realmente es una gran diferencia, pero también lo hemos visto luego del huracán María en algunas islas caribeñas. Dominica ha hecho sus ajustes, Aruba también ha hecho sus ajustes, y yo imagino que Puerto Rico debe haber aprendido luego del huracán María. Lo importante es que lo pongamos en práctica. Correcto. Y en cuestión de prevenir, pues hay muchas maneras en que se pueden hacer todas estas cosas, pero es importante que entendamos que es bien difícil para los educadores poder implementar cosas en momentos de mucho estrés donde ellos pueden estar pasando también cosas personales, ¿no? Lo importante de esto es prepararlos y darles las herramientas con anterioridad para que entonces cuando sucedan estos eventos ellos puedan resolver de mejor manera, porque ellos siempre están dispuestos y siempre están en primera línea para atender a sus estudiantes. Pero es importante que Puerto Rico entienda que debemos prepararnos para esto, para una mejor educación, una continuidad de la educación aún en la adversidad, y mayor equidad para todos los estudiantes en Puerto Rico. Y obviamente, doctora, y esto puede ser otro tema que discutamos otro día, la equidad también tiene que ver con la pobreza. Hemos visto en el huracán María y también en los sismos del sur, donde las personas que tenían menos recursos, pues también han sido las personas que más sufrieron durante ese desastre. Que sí, y siempre va a ser así, Jorge. O sea, el más vulnerable, por eso son las personas más vulnerables. Y en este asunto, hoy que estamos celebrando el Día del Planeta Tierra, en este asunto de cambio climático, nosotros como isla vamos a ser estamos siendo bastante afectados por el cambio climático, y es importante entender que las personas de bajos recursos siempre van a ser las personas que van a tener más vulnerabilidad para estas situaciones. O sea que de verdad que el gobierno debería verlo de esa manera, debería tratar de buscar más equidad y debería, como usted acaba de decir, ver la educación como una inversión y no como un costo económico. Así que, bueno, nada, esperamos que estemos aprendiendo de todo esto que nos ha pasado. Doctora, si algún Magic Lover quiere de alguna manera entrar en las páginas de internet que ustedes tienen para buscar información sobre este particular y otras cosas más, ¿dónde lo podrían hacer? Claro que sí, yo he estado precisamente trabajando proyectos para ayudar a los educadores en esta parte de resiliencia educativa a través de la organización que trabajo, Ciencia Puerto Rico. Nos pueden conseguir en cienciapr.org. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Y usted también es una Magic Lover, así que le voy a poner ahora una canción que estoy seguro que le va a encantar. Es de Lewis Capaldi, Someone You Love. Gracias por estar con nosotros. Era la doctora Gretchen Díaz, nuestra científica in-house aquí en Magic. Ese lujo nos damos.